Como es el hombre en su pensamiento y en su corazón, así es él. Si hay cosas que usted no está conforme, si hay cosas que a usted no le gusta sentir, si hay alguien aquí que está con muchos temores, si hay alguien aquí que está con muchas ansiedades, si hay alguien aquí que está muy estresado, si hay alguien aquí que está pasando por momentos donde tiene episodios de ira que para usted son desagradables, todo eso está vinculado a cómo usted piensa. Las cosas que usted no ha podido vencer, las cosas que usted no ha podido lograr. A veces nos proponemos hacer muchas cosas, queremos hacer muchas cosas, no las terminamos de lograr. Mucho de eso que no hemos logrado, mucho de eso que no hemos vencido, mucho de eso que no hemos alcanzado, está íntimamente vinculado en cómo pensamos. Y Colosenses capítulo 1 dice el verso 15, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Quiero que piense la dimensión de lo que estamos leyendo. Esto no es algo que solo debe de sonar bien. Esto es algo que usted y yo debemos de tener como una convicción en nuestro corazón. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros leemos todo lo que la Escritura habla de Jesús y todo lo que Él hizo durante estuvo en la tierra, lo que nos mostró, nosotros estamos viendo la imagen de ese Dios que nosotros no podemos ver. Es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Para muchos esto aún pudiera ser difícil de creer. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, usted y yo, que en otro tiempo éramos extraños, y escuchen lo que dice aquí, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Las buenas nuevas que hemos oído, que podemos leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la promesa de lo que Cristo haría, pero dice que nos mantengamos sin movernos en esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra que quiero que resalte, y si logramos transmitir esto en esta serie, creo que vamos a avanzar mucho. Lo que necesitamos al final de esta serie es saber qué es lo que significa ser enemigo de Dios en la mente. Eso es algo
primordial, porque hay un peligro. Si nosotros no sabemos lo que significa ser enemigo de Dios en la mente, pudiéramos terminar siendo enemigo de Dios en nuestra mente sin darnos cuenta. Lo peligroso de esto es que cada día nosotros tenemos aproximadamente 50,000 pensamientos. 50,000 pensamientos que son 50,000 oportunidades de que en algún momento esos pensamientos puedan ser contrarios a los pensamientos de Dios. Y el peligro es que si esos 50,000 pensamientos que pudieran ser contrarios a Dios, uno de ellos no pasa solo por la mente, sino que hace su nido, va a terminar produciendo en nosotros una mente que se establece en una condición de enemistad contra Dios. Y lo que dicen las investigaciones es que de ese 100% de los pensamientos que pasan por nuestra mente todos los días, el 85% de ellos son pensamientos negativos. O sea que la tendencia nuestra es a pensar en cosas negativas. Nosotros se nos hace más fácil pensar lo negativo que lo positivo. Se nos hace más fácil pensar lo malo que lo bueno. Es parte de esa naturaleza que nosotros cargamos, esa naturaleza caída. Entonces, desde ahí, desde ese 85% de pensamientos negativos, ahora lo traemos un poquito a la práctica. La mayoría de las conversaciones que tenemos con personas, el 90% tiene que ver con cosas que le están pasando a ellos de manera personal en el día a día de la vida. Entonces eso quiere decir que el principal problema que vivimos como iglesia es cómo tratamos los asuntos del día a día. Entonces vamos a ver que muchas personas que están pasando por ansiedad, están ansiosos. Y entonces cuando quieren hablar con el pastor, quieren hablar de su ansiedad. Pastor, me estoy sintiendo ansioso. Y muchos pastores y no pastores están pasando por ansiedad. Mucha gente está depresiva, triste. Otro grupo está teniendo problemas de ira. Y ahí le vamos sumando, ¿no? Hablando de la parte emocional, hablamos de ira, tristeza, miedos, ansiedad, estrés, que se está proliferando por todos lados. Entonces ahora como pastor, cada vez que trato con alguien, muchos de esos casos tienen que ver con esto. Y muchas de esas cosas, por no decir todas, están vinculadas a cómo piensa. Porque si alguien está con miedo, tiene pensamientos de miedo. Si alguien está triste, tiene pensamientos de que le falta algo, que perdió algo. Y si alguien está depresivo, es porque tiene un pensamiento que ya nada tiene que hacer en esta vida. Entonces son problemas de la mente. Y después de eso vienen los problemas matrimoniales. Entonces viene una persona a hablar con el pastor porque el marido no la trata bien. Y viene el marido a hablar con el pastor porque la esposa no lo respeta, no se sujeta. Ahora, piensen esto, si a como es el hombre en su pensamiento, así es él. Si una mujer no respeta a su marido, eso que vemos de irrespeto nos está dando una manifestación externa de algo que está ocurriendo internamente. Entonces de ahí comenzamos a darnos cuenta que los problemas que estamos enfrentando en la iglesia no son tanto asuntos de fe, sino de comportamientos, de actitudes, de cosas con las que estamos lidiando en el corazón, que estamos lidiando en la mente. Y solo el 10% de estos tienen que ver con que me siento desanimado espiritualmente.
No es tanto así, no me vienen a buscar para decir, pastor, voy a confesarle un pecado. Vengo para confesar un pecado. Casi no ocurre eso. Entonces, esta parte es importante porque naturalmente como pastor uno quiere resolver lo que está viviendo las personas. Claro que uno quiere darle soluciones. Uno siente la presión porque vienen a preguntarte cómo hacemos, qué piensa, qué ve, qué. Y entonces en ese momento que queremos resolver las cosas, la pregunta es ¿cómo las vamos a resolver? ¿Las vamos a resolver de una manera humanista? Y entonces vamos a agarrar a alguien y lo vamos a mandar al psicólogo, o solo lo vamos a mandar a ayunar y a orar. Entonces vemos esas dos corrientes dentro de la iglesia. Vemos personas que lo primero que hacen, cada situación que pasa, se sienten deprimidos, van a donde el psiquiatra para que les dé una pastilla, van donde el pastor y el pastor ora y lo manda a ayunar. Y yo creo que Dios puede hacer un milagro, no me malentienda, pero hay algunas cosas que van a requerir una transformación del entendimiento para que pueda haber una sanidad permanente. Tiene que haber un cambio. Alguien podría orar por un momento en que usted tiene un ataque de pánico, y a través de la oración y una manifestación de la presencia de Dios ahí, el amor de Dios te invade, el amor echa fuera todo temor. Pero después vas a regresar a tu vida con esa mente, con ese pensamiento. Entonces ahora tenemos este asunto. ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Los vamos a manejar como que es psicología y lo vamos a ver desde una perspectiva humanista? ¿O vamos a entender cómo opera el ser humano? Que Dios lo creó al ser humano con un cuerpo físico, pero también Dios creó al ser humano con una mente, y esa mente puede ser una mente sana o puede ser una mente enferma. Y entonces cuando nosotros vamos al psicólogo vamos buscando que nos sane la mente, pero la terapia puede traer una salud mental, pero nosotros creemos que la verdadera sanidad solo la trae Cristo. Solo la trae Cristo. Entonces para nosotros no hay sanidad sin Cristo. Entonces necesitamos, si vamos a tener sanidad de la mente, vamos a necesitar recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo recibirlo desde un punto de vista donde nosotros lo confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, sino también donde recibimos la buena noticia que Él da. Esa buena noticia que Él da, que está basada desde Génesis hasta Apocalipsis, esa buena noticia es una noticia que está supuesta a expresarnos una verdad bíblica, y que la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces necesitamos permitir que la palabra de Dios nos limpie. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios te limpia. ¿Y qué es lo que te va a limpiar? ¿Dónde opera la palabra primeramente? Y ahí es donde dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos. Entonces, ese discernir de los pensamientos, hay una dinámica que tiene que ocurrir cada vez que la palabra de Dios es enseñada, y esa dinámica de la palabra es lo que va a provocar que nuestra mente comience a ser sanada, porque nuestra mente es el campo de batalla. Es ahí donde el diablo ataca y provoca que nosotros estemos en enemistad con Dios, enemigos en la mente. Entonces esta palabra enemistad está hablando de una actitud hostil. Somos hostiles con Dios en la mente. Ahora es interesante, fíjese bien, por eso les leí Colosenses, porque es interesante que habla de ser enemigos de la mente, que hemos sido reconciliados con Cristo en un contexto donde está hablando de la preeminencia del Señor, dando el lugar que ocupa Cristo.
Entonces nosotros podemos ser enemigos, podemos ser personas hostiles con Dios cuando nosotros rechazamos su palabra y nos volvemos adversarios, pero adversarios en nuestra mente. O sea, usted puede adversar a Dios en su mente. Usted puede ser hostil con Dios en su mente. Usted y yo podemos ser enemigos de Dios en nuestra mente. Y ahí hay cosas que quiero decir más adelante, porque solamente piense en la dinámica que ocurre en su mente cada vez que la palabra de Dios es expuesta. Hay una dinámica. Y por esto es que digo que es peligroso. Porque a veces no nos damos cuenta y creemos que es natural, ¿no? Que se está hablando de la palabra de Dios y de repente nosotros nos pasan pensamientos, tenemos reacciones y creemos, bueno, que es normal y que no sé qué y que no sé cuánto. Y mientras estamos, hay toda una dinámica aquí. Y si no sabemos identificar que nos está faltando tener un acuerdo con Dios y con su palabra, nos podemos convertir en adversarios. Y esta palabra enemistad, que significa adversario, específicamente está hablando de Satanás como un enemigo. Entonces, cuando te dice que usted y yo podemos ser enemigos en nuestra mente, también nos está diciendo que podemos ser adversarios de Dios en nuestra mente. Pero cuando esta palabra también significa específicamente a Satanás como un enemigo. Entonces, si estamos nosotros adversando a Dios, entonces pudiéramos estar en acuerdo con el enemigo. Eso es lo que nos hace tomar una posición espiritual opuesta y de resistencia en nuestra mente. Ahí comienza todo. La enemistad proviene de una actitud hostil mental. Pero ¿cómo es nuestra actitud contra Dios? Nadie va a decir, no, yo tengo una actitud hostil contra Dios. Nadie va a decir eso. Nadie de los que estamos aquí lo va a decir. Nadie lo va a admitir. Por eso es que es importante identificarlo, porque no es un asunto de perspectiva, es una dinámica de cómo opera la mente de uno. Y en la dinámica de cómo opera la mente de uno, ahí está la enemistad con Dios. Y yo le quisiera pedir, por favor, que se abra un poco a lo que estoy diciendo. Porque si usted no se abre un poco, usted puede que nunca descubra que en realidad su mente todavía no es una mente conforme a la mente de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos la mente de Cristo cuando no estamos en enemistad en nuestra mente con el Señor. Y entender esta enemistad con Dios no es que Dios está en enemistad con nosotros, nosotros estamos en enemistad con Él. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo, reconciliar consigo todas las cosas. De una manera misteriosa, lo que ocurrió en la cruz es que mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, el Padre estaba reconciliando con Él todas las cosas. Entonces, en realidad hoy, desde esto que estamos leyendo aquí, que dice que reconcilió consigo todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de cruz, lo que está diciendo es: Dios está en paz. Dios no está peleando con nadie. Dios no está peleando con usted. Dios no está peleando con el diablo. El diablo ya fue vencido. Y el Señor ya no está en enemistad. Algo pasó en la cruz que ese derramamiento de Jesús, de su sangre, finalmente terminó con aquello que nos tenía en enemistad con Dios, y ahora Él ha reconciliado todas las cosas. Entonces, nada Dios tiene que ganar. Nada tiene que ganar. Todo fue consumado. Consumado es, dijo Jesús. Él
Él no tiene enemigos, Él está en paz, Satanás está totalmente derrotado. Pero una mente hostil es la mente que ella se coloca en oposición a Dios. Y esa mente hostil se vuelve un adversario. Y 2 Corintios, el capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces nos está hablando de una serpiente que tiene la astucia, la artimaña, tiene la característica mala de engañarnos de tal manera que nos pueda llevar a un lugar donde perdamos la sincera fidelidad con Dios. Pero esto ocurre, dice, que cuando con astucia nos engaña, porque nuestros sentidos son extraviados. Y esa palabra sentido es pensamiento. Es el contenido de lo que usted está pensando. Entonces el diablo tiene una habilidad, que es la misma habilidad que usó con Adán y es la misma habilidad que usó con Eva. Tiene la habilidad malvada para engañarnos de manera estratégica y llevarnos a tomar una posición donde perdemos la fidelidad a Dios, pero nos perdemos y nos extraviamos en nuestro sentido. En otras palabras, nos perdemos y nos extraviamos en nuestros pensamientos. Es la forma en que termina gobernando Él nuestra manera de pensar. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios, el capítulo 2, es lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, en el momento que dice que la serpiente era astuta. Pablo está mencionando que él tiene una preocupación de que esta serpiente astuta haga que nosotros nos extraviemos. Pero lo que él está hablando, lo está hablando en memoria de lo que ocurrió en Génesis. Entonces en Génesis el hombre tenía y gozaba de una amistad con Dios. No era enemigo de Dios. Había un acuerdo total con Dios. La mente de Cristo era la mente de Adán. Adán no tenía una mente separada de Dios. Adán miraba, hablaba, percibía, entendía desde lo que Dios entendía y estaba en acuerdo. Era una perfecta armonía y eso hacía que en ese Edén fuese un lugar de deleites para Adán y para Dios. Y entonces Adán, por causa de ese acuerdo, de esa amistad, tenía la protección de Dios, tenía la paz de Dios, tenía la provisión de Dios, tenía la bendición de Dios. Y Adán estaba cumpliendo el propósito, era pleno. Pero la astucia de la serpiente es lo que hace que traiga una tentación a la mente de Adán y le enseñe algo diferente, una enseñanza diferente. Y aquí es donde yo quisiera, por favor, que usted logre superar cualquier pensamiento, cualquier prejuicio, cualquier fortaleza mental que usted tenga, porque de verdad que lo que voy a decir es sencillo, pero muy poca gente lo acepta. Nosotros no deberíamos de tener ningún pensamiento que no esté alineado con las Escrituras. Por eso le digo que tenemos que comprender diferente lo que es ser enemigo de Dios en la mente. Ser enemigo de Dios en la mente es que nosotros leamos cualquier porción de las Escrituras, hermano. Esto para muchos es muy radical, para muchos es fanatismo, pero eso es parte de la enemistad que tenés en la mente. Alguien te enseñó eso. Alguien te dijo eso. Lo escuchaste en algún momento, a tal grado de que nosotros estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios para filtrarla a través de nuestros sentidos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro criterio, para nosotros decidir qué aceptamos y qué no aceptamos. Así operamos.
Es que es un asunto interno que está tomando lugar. Todavía no hemos logrado llegar a ese punto donde si hay algo que se dice en las Escrituras, nosotros no deberíamos de cuestionarlo para nada. Deberíamos de aprender a abrazarlo tal y como es. Pero alguien nos dijo que eso es fanatismo. Pero alguien nos dijo que la Biblia no es así como así tan literal. No hay que tomarla literal. Pero alguien nos dijo que cada vez que alguien te está enseñando la Biblia, te quiere gobernar, o te quiere manipular, o te quiere engañar. Todos esos pensamientos se convierten en pensamientos hostiles, adversos, que muchas veces están impidiendo que la revelación de Dios pueda ser recibida. Ahora, usted puede permanecer cuestionando, usted puede permanecer pensando de la manera que usted quiere. Lo único que yo quiero es que seamos confrontados hoy con la realidad de que cada vez que nosotros rechazamos lo que la Escritura dice, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios en nuestra mente. Porque para nosotros la palabra de Dios es, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, Satanás tiene la habilidad de tomar a Eva y llevarla por un rumbo donde toma la palabra de Dios a tal punto que la engaña, le hace creer que la intención de Dios para que no comiera de ese árbol era únicamente que ella no tuviese acceso a ser igual a Dios. Y esto es tremendo, porque ustedes saben que el deseo del diablo y la razón por la que el diablo cayó de la gracia y cayó del cielo fue porque él dijo: yo voy a subir a lo alto y seré igual a Dios. Y diablo es no solamente mentiroso, también significa padre de mentira, pero también significa adversario. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo en la historia de la humanidad, es que Satanás está queriendo llevar a la humanidad por el mismo rumbo que él decidió ir. Él quería ser igual a Dios. Y él trae a la humanidad a ser igual a Dios en el momento que agarra los pensamientos del hombre y a través de los pensamientos del hombre, que ya no son los pensamientos de Dios, los lleva a ser adversarios de Dios. Entonces, lo que hace el diablo ahora con esta enemistad en la mente es lo siguiente. Lo primero dice 2 Corintios capítulo 4, él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Usted se imagina que el trabajo número uno que el diablo está haciendo es que usted y yo no podamos ver, no podamos entender el evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios. O sea, lo que él hace es cegar algo aquí para que no entendamos. Y si nosotros no entendemos, nunca vamos a poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nos roba la verdad. La verdad que te hace libre también es la mentira que te cautiva. Y todo eso ocurre primeramente en la mente. Entonces nosotros vamos a ver que esta enemistad lo que quiere provocar es una ceguera en nosotros, pero también que a través de esa ceguera nosotros terminemos resistiendo a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Cada vez que nosotros en nuestra mente no recibimos la revelación de Dios, porque el enemigo está cegando nuestro entendimiento, hay una resistencia a la verdad. Lo increíble es esto, hermano, que la verdad te hace libre. ¿Cómo puede ser que nosotros mismos estemos resistiendo la verdad? La verdad que nos va a hacer libre, la verdad que me va a sacar de la cárcel, la verdad que me va a sanar,
La verdad que me va a liberar, la verdad que va a restaurar mi familia, la verdad que va a salvar a mis hijos, la verdad que va a rescatar mis finanzas, la verdad que Dios está queriendo dar, la buena noticia que Dios está queriendo traer a nuestra vida, por no darnos cuenta que hay algo en nuestra mente que se está poniendo en un lugar contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está impidiendo que nosotros recibamos nuestra libertad. Eso es una obra del enemigo. Ciega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de Cristo y entonces terminamos resistiendo a Dios. La cosa es que no vemos que estamos resistiendo a Dios. Porque como Dios es espíritu, entonces yo no me doy cuenta que estoy resistiendo a Dios. Entonces, lo que es un poco más visible es cuando resistimos el evangelio, cuando resistimos la palabra de Dios, el ministerio que el Señor está queriendo traer a nuestra vida. Ese sí es un poco más visible. Entonces nosotros comenzamos a tener un problema con los creyentes, comenzamos a tener un problema con la iglesia, comenzamos a tener un problema con los evangélicos, y no te das cuenta que cuando estás en eso estás resistiendo la verdad, estás resistiendo a Dios, estás resistiendo el ministerio, pero después terminamos resistiendo a aquellos que te pueden servir llevando a cabo lo que el Señor les entregó, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces termina este versículo siendo una realidad cuando dice: a como es el hombre en su pensamiento y en su corazón, así es él. No hay, lo que hay en el pensamiento del hombre en su interior es de lo que el hombre verdaderamente está llenando su mente. Entonces todo lo que nosotros somos tiene su origen en la mente, y en la mente es el centro de nuestras operaciones, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones. La suma de nuestros pensamientos es en lo que nos convertimos. Lo que somos hoy comenzó a formarse en un pensamiento. Entonces nuestra mente es algo poderoso, porque nos vamos a terminar convirtiendo en lo que pensamos. Los pensamientos tienen una habilidad para moldear nuestra vida para bien o para mal. Si tu vida no está bien, tiene que estar fundamentada sobre un pensamiento. Y las cosas que están caminando en tu vida bien también están fundamentadas en un pensamiento. Entonces, nuestra condición de hoy no es al azar. Nuestra condición de hoy no es la responsabilidad de otras personas. Nuestra condición de hoy está íntimamente relacionada con lo que está ocurriendo internamente. Porque yo voy a amar de acuerdo a lo que pienso que es amor. Y si el concepto que yo tengo de amor no es el de Dios, no solamente no estoy amando, sino que también estoy siendo en mi mente enemigo de Dios. Si yo voy a perdonar como yo pienso que se perdona, y esa forma de perdonar como yo pienso que se perdona no está alineada con la palabra de Dios, no solo no estoy perdonando, sino que también me estoy volviendo enemigo de Dios. Entonces tenemos que cuidar estos pensamientos. Y estos pensamientos, según Romanos capítulo 8 verso 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando usted mira a alguien con un pensamiento muy carnal, una de las cosas que estamos viendo en esta persona es la ausencia del Espíritu Santo. Entonces, fíjese en lo que le voy a decir. Los pensamientos que hemos adoptado en el tiempo han producido patrones que se han establecido en el curso de nuestra vida, le han dado dirección a nuestra vida y nos hemos convertido en eso. Proverbios capítulo 21 verso 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Escuche, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente
desierto va la pobreza. Pregunto una cosa: ¿qué te lleva a la abundancia y qué te lleva a la pobreza? Según lo que acabamos de leer, ¿qué te lleva a la abundancia y qué te lleva a la pobreza? Este versículo está diciendo claramente: si tus pensamientos son diligentes, ciertamente te van a llevar con una tendencia a la abundancia. Pero si tus pensamientos son locos, apresurados, de cierto te van a llevar a la pobreza. La pobreza es el resultado del país donde vivimos. La pobreza es el resultado de los jefes que tenemos. La pobreza es el resultado de las oportunidades que no se nos dieron. Es ahí donde comenzamos a tratar de renovar nuestra mente. Porque no vinculamos nuestra condición de abundancia o de pobreza con un pensamiento. No lo vinculamos con la diligencia. La paz es el resultado de lo que pensamos. Si usted dice: pastor, no tengo paz, ¿por qué no tiene paz? Inmediatamente me va a decir: pastor, porque me está ocurriendo esto, me está ocurriendo aquello, me vino esta situación, me pasó esta otra situación. Sin embargo, la Biblia en Filipenses nos dice esto: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, la ausencia de paz es alguien que no tiene un pensamiento que, sin importar lo que le esté pasando, él puede ir a buscar a Dios y orar a Dios en medio de aquella situación que está viviendo. Y dice: y la paz de Dios, cuando aprendemos a orar y cuando aprendemos a ir a Dios con acción de gracia, hay algo que ocurre. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, una persona que no aprende a vincular sus pensamientos es una persona que, sin darse cuenta, por no tener la diligencia de evaluar si su mente está en armonía, en acuerdo con Dios, puede estar dirigiendo su propia vida por el rumbo que no es. Mateo 15:19 dice: también vosotros, aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, si usted piensa algo, ¿un asesino se levantó un día y asesinó a alguien? ¿O está vinculado a una manera de pensar? ¿Alguien que se mete con la mujer de su prójimo un día se levantó y decidió meterse con la mujer de su prójimo, o de alguna manera comenzó en su mente con una fantasía, comenzó a tener pensamientos que no debía, y esos pensamientos fueron generando ideas, y esas ideas fueron generando imaginación, y esa imaginación comenzaron a generar estrategias, y esas estrategias comenzaron a ver cómo iba a ser la forma de llevarlo a cabo, y entras en un proceso. Entonces, cuando vos venís y decís: ¿a cómo es el hombre en su pensamiento? Así es él. La pregunta es: ¿pudiste haberlo detenido en algún momento?
o estabas completamente en las manos del enemigo? ¿En realidad no podemos vencer ninguna tentación o simplemente no estamos prestando atención a lo que estamos pensando? Jesús decía: el que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella, en su corazón. En realidad no ha pasado aún nada físicamente, pero a como es el hombre en su pensamiento, así termina siendo él. Entonces no nos damos cuenta que en nuestra mente podemos estar teniendo pensamientos que no son agradables a Dios, que no vienen de Dios y que estamos siendo enemigos. Ahora, para nosotros es más aceptable esto que otras cosas, ¿no? Porque entendemos que el adulterio es pecado, pero hay otras cosas que parecieran que no son tan pecaminosas, pero que en realidad no están alineadas con la mente de Dios. Entonces la Biblia habla muy fuerte de esto y habla de una mente natural. Esta mente natural, en 1 Corintios capítulo 2 verso 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y son locuras porque son ridículas. O sea, aquí es donde tenemos que comenzar a ver cómo opera la mente enemiga de Dios. Alguien que es natural, que no ha recibido a Cristo, vos le hablas de Cristo, vos le hablas de que Jesús murió en la cruz para que nosotros no nos perdiéramos, le hablas de que hay un cielo y de que hay un infierno, y no te cree, no lo va a entender, porque en su mente él es enemigo de lo que le estás diciendo, es adversario. No importa si le sacas la Biblia, no importa lo que le expliqué, hay algo en él que dice: yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, para el hombre natural que no conoce a Cristo, estas cosas le parecen locura y tiene algunas características, pero la Biblia también nos habla de una mente que es carnal. 1 Corintios capítulo 3, el verso 1, y Colosenses capítulo 2, verso 18, anótelo, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no viandas, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, escuchen las características de alguien carnal. Una mente carnal. Una mente carnal es celosa. ¿Cuántos de ustedes en algún momento identifican cuando son celosos? Levante su mano. Sí. Ahora usted va a decidir qué hace con ese celo. Por eso esto es lo bonito, que podemos entrar en una dinámica de comenzar a evaluar estas cosas. Porque además de los celos dice contiendas, disensiones. ¿No soy carnales todavía? Entonces está hablando de una condición interna que está pasando. Usted internamente puede estar en una condición de celos, de contiendas y de disensiones. Y en el momento que usted está pasando por eso, en ese momento, si usted no renueva su mente y queda ahí, ese es el peligro. Ahí es donde viene un creyente que nunca es transformado. Pueden pasar 20 años, pueden pasar 30 años como cristiano, sigue siendo el mismo contencioso, sigue siendo el mismo celoso, sigue siendo el mismo envidioso, sigue siendo la misma persona que habla palabras deshonestas, sigue siendo el hombre que roba, sigue siendo el hombre que miente. ¿Por qué razón? Porque no nos hemos dado cuenta lo peligroso que es no entender lo que significa ser enemigo de Dios en nuestra mente y las consecuencias que pueden venir como causa de eso. Entonces Pablo, al igual que Jesús, habló muchísimo acerca de lo que pasaba en los pensamientos del hombre. Entonces ese carnal
causa división. Ese carnal es mentiroso. Ese carnal es como un niño, no termina de madurar. Y la razón primordial por la que no termina de madurar es por un asunto en la mente. Porque ahí comienza todo. A como es el hombre en su pensamiento, así es él. Pero Romanos 1:28 habla de una mente aún peor que la de un carnal, porque dice 1:28, dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta palabra reprobado es algo que entró en un estado donde ya no solamente está en contra, sino que ahora ha llevado esto al siguiente nivel. Y cuando usted mira Romanos capítulo 1, el verso del verso 28 en adelante, cuando dice que hicieron cosas que no conviene, ahí entra a hablar de los hombres que tienen relación con hombres, que deshonran sus propios cuerpos. Entonces ya eso es una mente reprobada, es una mente que está entrando en un estado. Pero esa mente, esto es lo peligroso, esa mente aprobada, esa mente reprobada, en un momento no fue reprobada. Porque dice, conociendo a Dios, pues habiendo conocido a Dios, dígale a la persona de al lado, estas personas conocían a Dios. Mire lo que te puede llevar a ser la mente cuando está en enemistad con Dios. Puede ser una mente natural, puede ser una mente carnal, pero puede entrar en un nivel de corrupción que pudiéramos llegar a hacer cosas que ni cuando no conocíamos al Señor hicimos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Por qué va Dios a obligar a alguien que no quiere? Esto no es Dios que trajo Dios lo que hizo. ¿Tú eres enemigo en tu mente? Tú estás todo el tiempo en desacuerdo, tú estás todo el tiempo desaprobando, tú no crees, tú no confías, tú estás dudando, tú estás cuestionando todo el tiempo. Ok, te entrego a tu mente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cualquier casualidad con lo que estamos viviendo no es mera coincidencia. No es mera coincidencia. Entonces, todos estos movimientos que estamos viendo de inmorales, sexuales, todos estos movimientos comienzan con una idea, con un planteamiento que está siendo enseñado y que algunas personas lo están abrazando en su mente. Hoy, hermanos, yo le estoy hablando de esto y le estoy hablando de hijos de pastores que crecieron en la iglesia. Hijos de pastores que crecieron en la iglesia y hoy están creyendo en cosas que es increíble. Y usted se pregunta, ¿cómo puede llegar alguien ahí? Llega ahí porque de alguna manera no le estamos dando la relevancia, la importancia, el cuidado a nuestra mente. Y está siendo bombardeada todos los días. Y a veces estamos diciendo más amén a esas cosas y no estamos viendo una mente reprobada. Tiene 17 formas de proceder.
llena de envidia, de homicidios, de contiendas, de borrachera, engañadores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin amor natural, implacables, sin misericordia. Si vamos a hablar de la sanidad de la mente, tenemos que comenzar hablando todas las cosas que nos pueden capturar para más bien enfermarnos. Hablamos de renovar el entendimiento muchas veces, pero hablamos de renovar el entendimiento para hacer negocios. Y claro, es conveniente, ¿no? Créele a Dios por un milagro, créele a Dios por un negocio, pero no le vas a creer a Dios por los diseños para nuestra vida. O sea, vamos a ponernos de acuerdo con Dios desde la parte que nos conviene, y desde la que no nos conviene, no. Hay un peligro gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y este es un tiempo en el que nosotros necesitamos ser más radicales que nunca si queremos ver los diseños de Dios manifestados en nuestra vida. Entonces hay una mente, hay un entendimiento entrenebrecido, dice la Escritura. Hay una mente corrupta, dice la Escritura. Hay una mente vana. La mente vana, ¿sabes cuál es? Este es uno de los, la mente vana es uno de los engaños más sutiles del enemigo, porque cuando usted lee en Eclesiastés capítulo 1, cuando lee vanidad de vanidades, me doy cuenta que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Una mente vana es la mente que está enfocada solo en las cosas terrenales y no tiene la mirada puesta en las cosas eternas. Y esta es una de las cosas que más sutilmente nos pudiera estar capturando a los que estamos aquí sin darnos cuenta. Porque la mente vana es esa que solo está pensando en lo que está ocurriendo debajo del sol, en lo que está ocurriendo en este plano. Nuestra mirada está en este plano, nuestra mente está puesta en este plano, todo lo vemos desde este plano. Y cuando alguien nos quiere hablar de cosas eternas, se levanta la oposición, se levanta la hostilidad. Cuando alguien te habla de servirle a Dios, de predicar el evangelio, de ponerse a la disposición de Dios, cuando comenzamos a hablar de eso, ya inmediatamente la hostilidad se levanta. Yo quisiera que aprendamos a identificar la hostilidad. La hostilidad que está en el corazón de todos nosotros. Todos tenemos una hostilidad, es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que Pablo decía: yo veo estas dos leyes, veo la ley de mi carne, veo la ley de mi carne que se levanta y se opone. Eso es importante que lo identifiquemos, que cada vez que nosotros podamos sentir que algo se está levantando en oposición a Dios, inmediatamente podamos darnos cuenta de lo que está pasando, porque es la única forma que lo vamos a poder evitar, lo vamos a poder corregir, lo vamos a poder resolver. Y ahí es donde el Señor nos manda un proceso. Nos manda un proceso donde dice: tienen que entrar en una renovación de su entendimiento. Pero esa renovación del entendimiento es para matar esa mente carnal, es para matar esa mente natural, es para matar esa mente reprobada, es para matar esa mente vana, es para matar ese entendimiento entenebrecido, es para destruir ese entendimiento corrupto, esa conciencia cauterizada. Todo eso que está constantemente queriendo levantarse, es necesario que entiendan cómo está esa condición y esa naturaleza caída para que entre en un proceso de renovación de la mente. Pero que en medio de ese mover de renovación de la mente van a tener que vivir momentos donde van a tener que traer esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, porque se van a levantar y se va a requerir una violencia interna por medio de la cual cada vez que identifique que se levanta un pensamiento que es enemigo de Dios, en ese momento la violencia de traerlo cautivo, sujetarlo a la obediencia de Cristo. Y después, por otro lado, tienes que comenzar a pensar en todo lo que es lo verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es santo, en todo lo que es de buen nombre. Usted y yo, por el resto de nuestra vida, vamos a tener que estar renovando continuamente nuestra mente, trayendo pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y intencionalmente estar pensando en todo lo que es verdadero.
esta dinámica no es para una serie. Esto no es para que lo oigamos una vez. Esto es para que lo practiquemos por el resto de nuestra vida. Y por eso es que nosotros vamos a ver personas que comenzaron bien y en un punto se perdieron en el camino. Y nosotros queremos ser de los que terminan bien la carrera, de los que somos amigos de Dios, de los que vivimos los diseños de Dios, de los que abrazamos, que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento de tal manera que seamos, por el contrario a ser hostiles, amigables, que podamos confiar en lo que el Señor nos dice en su palabra, que podamos abrazarla tal como es. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y que podamos entender por fe. Nosotros entendemos por fe. Primero creo y después entiendo. Esa es la única manera, no hay otra manera. A nosotros no se nos va a probar primero. Usted va a entender primero por fe y después va a ver los resultados de lo que el Señor dice que nos va a dar como recompensa cuando somos fieles y obedientes a su palabra. Amén.